Hace un par de horas platiqué con Leonardo Núñez González, nuestro experto en presupuesto, buen colaborador de este programa. Entre otras cosas vino y hizo esto que le va a presentar hoy. Primero por lo que pasó en Brasil, usted se acuerda, el enorme incendio en Brasil que acabó con el más importante museo brasileño. Pero luego con esta idea que se trae de hacer de Los Pinos museo. Esta es mi conversación de hoy con Leonardo. Muchas de las estrategias de cultura pasan por apostar a crear más museos, ¿no? Ahí está la propuesta papaloteando de convertir Los Pinos en un museo. Así es. Entonces, antes de hablar de dinero, la pregunta es ¿cómo están nuestros museos? ¿Cuántos hay? ¿Quiénes van? Y esto tiene que ver con un articulito más amplio. Lo primero es ¿cuántos museos hay en México? ¿No? Cuando uno ve en la historia es bien chistoso que durante más de 100 años casi no hubo incremento de los museos. Había 20, 30 museos. Hasta después de 1994 crecieron un montón y ahora tenemos 1.156 museos en todo el país. 1.156 museos, ok. Sí. Y cuando uno los pone en un mapa, creerías que la mayoría de los museos están en la Ciudad de México. Pero si bien la mayoría están en términos absolutos, cuando uno lo divide en términos de poblaciones, la mayoría de los estados tienen la misma cantidad de museos, entre 10 y 11. Entonces, Medido por población. Medido por población. Lo cual no está mal, ¿no? No está mal, porque la mayoría creería que todo está solamente en un solo estado y no, están bastante bien repartidos. El problema está en cómo se reparten al interior de los estados, porque hay una grafiquita muy bien interesante que si tú pones la riqueza de un municipio con el número de museos que tiene, resulta que los municipios que tienen más riqueza son los que tienen más museos. Por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, Miguel Hidalgo y Cuauhtémoc tienen 67% de todos los museos. Qué bárbaro. En 2 delegaciones. En 2 delegaciones. Y en el resto de los estados no aparece, no hay prácticamente ningún museo. Es que si uno imagina, en la Ciudad de México, alrededor de Los Pinos, debe haber 8 o 9 museos nada más. Claro, ¿no? solo en Chapultepec y el Corredor de Reforma tenemos una gran cantidad de museos. Y lo mismo se repite en todos los estados. Entonces, aquí hay un primer patrón de desigualdad bien interesante, porque todo el dinero que invertimos en los museos se va hacia las zonas más ricas. Y la mayoría diría, bueno, pero a los museos va gente de otros lugares. Cuando uno analiza los datos, hay una encuesta bien bonita que el INEGI hace desde hace 2 años, en el cual va y le pregunta a las personas quiénes son, cuáles son sus ingresos, su educación. Y lo primero que salta a la vista es quiénes van a los museos. ¿Y quiénes van? Van las personas con educación universitaria. Y no es menor. De hecho, 56% de todos los que van a los museos tienen educación universitaria. Que no es la mayor parte de la población mexicana, por Exactamente, cierto, solamente 13% de la población mexicana tiene universidad. Con educación primaria va solamente 4%. Con educación secundaria va 12%. Es decir, ni 20% de la población con menos estudios es quien va a los museos. Y lo interesante o lo preocupante es que esas personas que tienen menos estudios tienen una experiencia bien diferente en los museos. Porque prácticamente la mitad de las personas que tienen primaria, la duración de su estancia en un museo es de menos de media hora. Entran, ven y se van. Y en contraste, los que tienen universidad, más del 64% se queda más de media hora, hasta 2, 3 horas. Entonces, pues tenemos unos museos que replican la desigualdad constantemente y que benefician solamente a unos cuantos. Hay una última cosa que muestra también una cosa bien interesante, que es si los museos cobran, ahuyentan a las personas que tienen menos educación. Los museos que cobran sí ahuyentan. Sí. Sí hay un impacto, sí sensible al precio, digamos, el cliente. Exactamente. Si tú pones en una gráfica los museos que cobran y los que no cobran, vas a ver que las personas con menos estudios, en particular los de primaria y los de secundaria, un porcentaje muy chiquito, solamente una cuarta parte va a los museos que cobran. 3/4 partes de las personas con menor educación van a museos que no cobran. Ahora, la parte con la cual se cierra la pinza es que 70% de los museos públicos cobran por su entrada. Ah, caray. Entonces, 7 de cada 10. Entonces, hay algunos esquemas en los cuales hay días gratuitos, pero usualmente son los martes, ¿no? O la gente trabaja, ¿no? Exactamente. Entonces, hay una limitación en la cual, pues, el presupuesto que destinamos para cultura, al menos en lo que tiene que ver con museos, lo que hace es ampliar las desigualdades que ya tenemos. Entonces, después entramos a otros problemas de dinero, eso lo podemos analizar después. Pero es muy interesante esto que dices, quiénes van, cómo van y sobre todo dónde están. Creo que eso nos da para pensar, ¿no? Porque pues no vamos a volver a abrir un museo donde ya hay museos cuando hay un problema de desigualdad, como tú lo dices. Es increíble. Bien, ¿eh? Ahora, solo un último número. Un último dato. Imagínate, 60% de la gente que va a un museo está a menos de media hora. Entonces, si los museos... La gente no viaja. La gente no viaja a los museos y los museos no son para los turistas. Los museos son para la gente que vive ahí,
Pero si los museos están en las zonas más ricas, pues los museos son para gente rica.